Proyecto Paragón. Memorándum interno. Buenas tardes y bienvenidos al Proyecto Paragón. Hace entre 400 y 500.000 años, los cielos se abrieron y tuvo lugar un cataclismo global. Los que estaban vivos para presenciarlo vieron florecer simultáneamente todas las flores del planeta, seguidas inmediatamente por una tormenta que no terminaba. Las descripciones del diluvio describen cómo llovió incesantemente durante 4 años y, a medida que las aguas subían, gran parte del viejo mundo fue arrasado. Cuando las lluvias terminaron y las aguas se retiraron, los que se quedaron tuvieron que arreglar lo que quedaba. El patrimonio cultural de aquellos pueblos se perdió en la lucha por la supervivencia. Las historias se convierten en mitos. Los mitos se convierten en leyendas. Las leyendas quedan sepultadas por las arenas del tiempo. Así fue hasta que, en 1933, el aviador británico Sir George Dannes vio algo en el cielo que nunca hubiera esperado. Una ciudad, flotando entre las nubes, visible por primera vez en la historia. Así comenzó la participación de la Fundación en la catalogación de las entidades emergentes, los artefactos y los registros de una época que se perdió bajo el mar creciente hace tantos años. En 1938, bajo la dirección del antiguo 5-7, se formó la Comisión de Oslo, encabezada por el entonces director del sitio, 19, el Dr. Emil Lancaster. Una vez que se comprendió el verdadero alcance de la tarea de la comisión, esta se disolvió y se reorganizó como Proyecto Paragón. El documento que están leyendo sirve para recopilar varios informes presentados por investigadores, agentes, destacamentos e informantes de la Fundación sobre las entidades y artefactos anómalos bajo la jurisdicción del Proyecto Paragón. Como suele ocurrir con los proyectos que siguen fenómenos anómalos emergentes o en curso, este documento está sujeto a cambios a medida que se dispone de más información. Todo lo que se incluye aquí debe considerarse un resumen de los conocimientos recopilados. Para más información, consulte los documentos de investigación pertinentes. El trabajo que estamos haciendo aquí es vital. Hay poderosas fuerzas del mundo antiguo que se mueven en el nuestro, y sin el esfuerzo de comprenderlas y prepararse para ellas hay pocas dudas de que encontraríamos el mismo final que nuestros antepasados. Tenemos el deber, no solo de proteger nuestro futuro, sino de preservar nuestro pasado. Nos encargaremos de que nuestro trabajo se lleve a cabo. Sinceramente, Dra. Shannon Lancaster, directora del Proyecto Paragón. Cronología general. Nota. Todas las fechas son relativas y no se pueden deducir con exactitud los plazos de referencia de los textos antiguos. Entre 800 y 600.000 a.C., la primera sociedad de seres identificados como ancestros humanos lejanos, Homo Eturnus, es destruida en la caída de Audapaupadopolis, SCP, 4840. La causa de esto no se entiende completamente, pero se cree que fue el resultado de un intento de las entidades fedéricas, Transstellaris, de matar al primer hombre, un individuo llamado Adam Melassen, obligando a los hijos de la noche, Homo Nocturnus, a cruzar el mar y aniquilarlo. Los dos hijos mayores de Asen, Caín, SCP-073, y Abel, SCP-076, son expulsados de la ciudad poco antes de su destrucción. Entre 600 y 500.000 a.C., los ancestros protohumanos Homo antediluvianus, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sanguinus comienzan a propagarse por el continente afroeuroasiático. Durante este período surgen y desaparecen muchas pequeñas civilizaciones, de las que apenas se tiene constancia de su historia. Entre 500 y 450.000 a.C., el tercer hijo de Adam Melassen, Set, SCP-4840-A, se encuentra con un individuo de la subraza Homo antediluvianus llamado Arrian el Viejo y se hace amigo de él y de su familia. Después de que Arrian se gane su confianza, Set le regala la corona de hierro de Asen, de la que se dice que ha sido elaborada a partir de una estrella de otro universo, y lo nombra Apollón, que significa Rey de las Tinieblas. Entre 450 y 400.000 a.C., los reyes del cielo de un reino llamado Apollona comienzan su dominio sobre la vieja Europa. Utilizando los aspectos taumatológicos de la corona de Asen para mejorar su propio poderío militar, los reyes del cielo se convierten en la superpotencia dominante del mundo humano antediluviano.
Libran numerosas guerras contra sus vecinos, sobre todo contra los daevitas de Daeva, una enorme región de gobernaciones individuales al este de Apollona. Se desconoce el número de individuos que ostentaron el título de Rey del Cielo, pero los registros indican que este número podría ascender a 200. 400.050 a.C. El penúltimo individuo en ser llamado Rey del Cielo, Sarrus VIII de Apollón, convoca a un gran ejército de guerreros de todas las tribus aliadas de Apollona y navega a través del mar hasta el lejano continente de las hadas. Este ejército, que se cree que es el más grande reunido hasta ese momento en la historia registrada, está comandado por 4 caballeros legendarios: Lair el Fiero, Lancelot el Conquistador, Héctor el Robusto y Ogier el Fiel. Su joven hijo, Sarrus IX, permanece en Apollona como gobernador en su ausencia. Los detalles de esta búsqueda no se conocen bien, pero se entiende que los ejércitos de Apollona encontraron a las hadas en un estado debilitado, habiendo sido ellas mismas agredidas años antes por el creciente poder de Homo Nocturnus, a quien se cree que las hadas han estado subyugando durante muchos miles de años. Sarrus VIII saquea la principal ciudad sagrada de las hadas, mata al soberano de las hadas y toma como rehén al último miembro vivo de la nobleza religiosa de las hadas, una princesa hada sin nombre. 400.040 a.C. Durante el viaje de vuelta, la princesa hada lanza una maldición sobre la casa de Apollón y su reino. La naturaleza de esta maldición es desconocida, pero el registro histórico indica que la pronunciación de esta maldición provocó una terrible tormenta que envolvió a la flota, y causó que las cadenas que ataban a la princesa se incendiaran y quemaran el buque insignia de Sarrus VIII. En un intento desesperado por salvar su barco, el Rey del Cielo quedó atrapado en las cadenas mientras las arrojaba al mar, y fue arrastrado hacia su muerte. Al llegar de nuevo a Apollona, la noticia llega a Sarrus IX, que es nombrado nuevo Rey del Cielo. La primera acción de Sarrus IX como Rey del Cielo es exigir que se cave una fosa en la tierra y se coloque en ella una tumba de hierro. La princesa hada, todavía prisionera de los humanos, es colocada dentro de la tumba de hierro. Sarrus IX hace entonces que se entierre la tumba, sellando a la princesa en su interior. 400.030 a.C. Durante las siguientes décadas, varias calamidades azotan a Apollona. Los registros recuperados por los traductores daevitas indican que las inundaciones, las hambrunas, las pérdidas de cosechas y la pestilencia fueron constantes, aunque muchas de estas catástrofes se evitaron gracias a las acciones de los 4 caballeros legendarios. Sin embargo, cada uno de los 4 caballeros acabaría corrompiéndose como resultado de la maldición de la princesa, y comenzaría a transformarse en un monstruoso demonio de origen feérico. Los registros indican que el primero de los demonios en huir de Apollona fue el demonio Ogier, SCP redactado, seguido por el demonio Laire, SCP-2254, el demonio Lancelot, SCP-4840-B, y finalmente el demonio Héctor, SCP-6666-A. La cronología exacta de estos acontecimientos no se conoce bien, debido a la falta de historia registrada de la época, pero se cree que la aparición de los 4 demonios primordiales coincidió con la llegada de las grandes blasfemias. 400.020 a.C. La primera de las grandes blasfemias, el Vinubinex, SCP-4812-E, aparece en el registro histórico. Se cree que estas entidades se manifestaron como resultado de la maldición impuesta a la casa de Apollón, y se cree que cada una de ellas fue creada con la intención de atacar aspectos cada vez más amplios de la sociedad humana. El Vinubinex, o el restrictor blasfemo, mata a la joven hija de Sarrus IX Apollón congelándola. En respuesta, el Rey del Cielo se enfrentó a la blasfemia en un combate individual, lo que provocó que el Vinubinex fuera expulsado al corazón de la tierra. Poco después, el Lamenellant, SCP-4812-K, aparece en los cielos de Europa. A veces llamado el Rey de los Muchos Rostros, el Lamenellant, o la inexorabilidad blasfema, ataca muchas de las ciudades y pueblos más pequeños de Apollona, causando una devastación incalculable. Finalmente es expulsado por Lancelot, que pudo no haberse transfigurado en ese momento en el demonio Lancelot, SCP-4840-B.
Todos los relatos sobre el Lamenellant a partir de entonces son de eruditos daevitas, lo que lleva a los investigadores a creer que el Lamenellant, por la razón que sea, no intentó volver a Europa durante el resto de los últimos días de la casa Apollón. 400.015 a.C. Los 4 caballeros, ahora demonios primordiales, abandonan el país por voluntad propia, Laide, Ogier, o son expulsados, Lancelot, Héctor. Sarrus IX y su ciudadela de la Alta Apollona están indefensos cuando la última blasfemia, Yash, o la oscuridad blasfema, emerge de la tierra. En una noche, toda Alta Apollona es engullida por Yash, lo que pone fin repentinamente al reinado de los reyes del cielo en Vieja Europa, ya que Sarrus IX es asesinado, junto con lo que quedaba de su familia en la ciudadela. Los asentamientos humanos restantes en todo el reino continúan sufriendo penurias hasta el final de la era. 400.010 años antes de Cristo. Los hijos de la noche, Homo Nocturnus, cruzan el mar y comienzan a devastar la civilización humana en masa. Muchos humanos son capturados y llevados como prisioneros al hogar de los hijos de la noche, en el más oscuro de los bosques de las hadas. Es durante este tiempo cuando un hechicero llamado Matusalén, SCP-343, es llevado al dominio de los hijos de la noche tras ser capturado en la región daevita de Malidraut. 400.000 a.C. Los prisioneros humanos de los hijos de la noche encuentran el cadáver exhausto de otro hechicero humano llamado Noelmeto. Al día siguiente, se dice que todas las flores de la tierra florecieron a la vez, seguidas de una torrencial tormenta mundial. El apocalipsis resultante se llamó el Gran Diluvio, que devastó a las poblaciones que aún no habían tomado medidas para protegerse de la catástrofe. Los supervivientes del Gran Diluvio huyeron a tierras altas, y casi todos los rastros de las civilizaciones antediluvianas fueron borrados por completo de la Tierra. Se desconoce la duración exacta de la tormenta, pero SCP-343 ha afirmado que toda una generación vivió y murió durante el Gran Diluvio. 399.999 a.C. Cuando las aguas se retiran, las subrazas humanas restantes, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, comienzan a reconstruir sus sociedades a partir de la nada. La información sobre el mundo antediluviano que no fue arrastrada por el diluvio es ocultada activamente por Set en Audapaupadopolis por medios taumatológicos. 1900 después de Cristo. El administrador de la fundación, Frederick Williams, en una carta a su colega ocultista Aaron Siegel, hace una referencia de pasada a un hombre del saco llamado Elias que se dice que vive en una cueva en Francia. El administrador desestima esta afirmación como un disparate. 1933. El aviador británico Sir George Danson descubre inadvertidamente la ciudad flotante de Audapaupadopolis, ahora revelada debido al fracaso de las habilidades taumatológicas de Set. La Fundación SCP identifica la ciudad como un área de principal preocupación, y la clasifica como SCP-4840. Set, SCP-4840-A, identifica el gran humanoide derrumbado sobre el templo del atardecer como el cadáver aún caliente del demonio Lancelot, SCP-4840-B. 1938. La Comisión de Oslo, dirigida por el Dr. Emil Lancaster, se crea en el seno de la Fundación SCP para estudiar y clasificar los artefactos y las anomalías antediluvianas. 1957. La Comisión de Oslo y el Proyecto Atlas, grupo encargado de estudiar el ajenjo, SCP-4008, se disuelven y se integran en el Proyecto Paragon. 1964. La inexorabilidad blasfema, Lamenellant, es vista sobrevolando el norte de la Unión Soviética y es agredida por cazas soviéticos. Cuando la inutilidad de sus intentos se hace evidente, la fundación es contactada por agentes de la organización Grupo E, y la entidad es clasificada como SCP-4812. 1966. El proyecto Paragon descubre el punto de acceso a la cámara subterránea que contiene SCP-6666, la pavorosa Titania, así como al demonio Héctor, SCP-4840-A, aún vivo. 1968. La información recopilada dentro de la colección de Connington lleva a los investigadores a la ubicación del restrictor blasfemo, Binubinex.
Tras ser molestado por los equipos de investigación de la Fundación, el ente se anima de nuevo y comienza a avanzar en dirección a un centro de población cercano. Es interceptado por el DMARC-11 Kemalos, que contiene a la entidad tras un prolongado enfrentamiento, y clasificado como SCP-4812-E, siendo la oscuridad blasfema y la inexorabilidad blasfema clasificados como SCP-4812-SI-K, respectivamente. 1985. El demonio Laire, SCP-2254, es descubierto cerca de Fallon, Alabama. SCP-2254 no se considera originalmente de origen antediluviano, y no cae inmediatamente bajo la jurisdicción del Proyecto Paragón. 2019. Una excursión en el bosque dentro de la cámara debajo de SCP-6666 revela los restos de la Sociedad de los Hijos de la Noche, incluyendo una gran cámara tipo mausoleo donde muchos miles de instancias de SCP-1000, paralizadas e inertes como resultado de una sustancia tóxica liberada por SCP-6666, se mantenían latentes. 2020. El demonio Ogier, un redactado, y un redactado son descubiertos bajo datos borrados y clasificados como SCP censurado. 2021, supervisores de la Fundación Datos censurados en la séptima datos censurados de SCP-3790. Pueblos antediluvianos. Poco se sabe de las civilizaciones humanas que existieron antes del Gran Diluvio. Las modernas campañas de desinformación evolucionista han difundido la idea de que el Homo sapiens moderno no existía antes de este período. Sin embargo, los primeros ancestros humanos y otros seres relevantes han permanecido relativamente sin cambios desde este período antediluviano. Homo Eternus, hijos del Sol. La primera civilización humana conocida existió en SCP-4840, la ciudad de Audapaupadopolis. Esta ciudad estaba habitada por los ancestros humanos originales, Homo Eternus, una raza de humanoides con propiedades taumatológicas inherentes, propiedades que se atribuyen a tener un linaje directo con el primer hombre, una entidad de considerable poder y autoridad referida como Asem en los textos antiguos. Aunque no se sabe con exactitud cuándo surgió esta ciudad, se cree que posiblemente tenga muchos millones, si no decenas de millones de años. La duración exacta de esta civilización no se conoce actualmente, ni se cree que pueda conocerse nunca. Los únicos individuos vivos que han existido el tiempo suficiente para haber residido en Audapaupadopolis son SCP-073, Caín, y SCP-4840-A, Set. Según los recuerdos de Caín, la ciudad existía mucho antes de su propio nacimiento. Además, se entiende que la memoria perfecta de Caín existe como un atributo de una maldición impuesta por la entidad llamada Asem, y no puede recordar perfectamente mucho de lo que ocurrió antes de su aflicción. Los Homo Eternus acabaron abandonando SCP-4840 tras la presunta muerte de Asem, comenzando su transformación gradual en ancestros humanos posteriores al desaparecer su conexión taumatológica con su progenitor. Estos se convertirían finalmente en Homo antediluvianus, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sanguinus. En particular, SCP-4840 no solo estaba habitado por estos primeros humanos. Las antiguas descripciones de este lugar indican que pudo haber otras entidades poderosas viviendo en Audapaupadopolis en aquella época, aunque las identidades de estas entidades son actualmente desconocidas. Transstellaris, hijos de las estrellas. Los Homo Eternus existieron junto a otras dos razas de entidades humanoides, la primera de las cuales es Transstellaris, las hadas. Estas entidades, que se cree que son anteriores a la vida humana en la Tierra, están intrínsecamente ligadas a una taumatología base que existe en la naturaleza, y que se origina en la influencia de ciertos seres poderosos de culto, entre los que destacan Gaia, una diosa madre de la Tierra inactiva desde hace tiempo, y Titania, una diosa de las estrellas y de la concesión de deseos. Estas entidades, aunque son significativamente más diminutas y estructuralmente más frágiles que sus homólogos humanos, tienen una vida considerablemente más larga.
Debido a un evento que se cree que ocurrió inmediatamente antes o inmediatamente después del Gran Diluvio, los miembros individuales de Trans Stellaris están comprometidos de forma anómala en cuanto a su nomenclatura. Homo Nocturnus, hijos de la noche. La segunda raza de humanoides que existió junto a Homo Eternus fueron las entidades conocidas como los hijos de la noche o hijos de la luna en algunas traducciones, Homo Nocturnus, actualmente clasificados como SCP-1000. Se sabe muy poco de estas entidades, se cree que fueron inicialmente creadas por la diosa hada Titania, y la información recuperada de las entrevistas con SCP-343 durante la investigación de SCP-6666 indican que su diseño fue originalmente pensado para reflejar una comprensión limitada de los primeros humanos. Como tal, se entiende que son la más joven de las tres razas humanoides principales que han existido durante el período antediluviano de la historia de la Tierra. Aunque lo poco que hay de la historia escrita describe a SCP-1000 como entidades hostiles, naturalmente hostiles a la vida humana, hay pruebas que sugieren que los Homo Nocturnus tuvieron un sistema cultural complejo en algún momento de su pasado, aunque actualmente se desconoce cuándo existió esta sociedad. Antes del descubrimiento de SCP-6666, se creía que los Homo Nocturnus solo existían en números muy reducidos, ya que habían sido eliminados casi por completo durante el Gran Diluvio. Sin embargo, ahora se sabe que una gran población de SCP-1000 sigue existiendo en la caverna bajo SCP-6666, aunque hasta ahora han permanecido inactivos. Ubicaciones. Vieja Europa. Se desconoce desde cuándo el hombre antediluviano se refería a la masa terrestre que acabaría convirtiéndose en el continente euroasiático como Europa. Algunos textos recopilados conservados en SCP-4840 utilizan Evoblum para denominar a la tierra gobernada específicamente por el pueblo Ero, una comunidad de llaneros y pastores que se cree que vivía en lo que hoy es España y Portugal. No hay casi nada escrito sobre este pueblo, y las pocas referencias que hay sobre él se limitan a enumerarlos como comerciantes o mercaderes, junto con otras poblaciones de la región. Se desconoce cuánto tiempo vivieron los humanos en la región antes del surgimiento de los Reyes del Cielo. Set, SCP-4840-A, describe un período de 10.000 años entre la desolación de Audapaupadópolis y su encuentro con Arrian el Viejo, el antepasado más antiguo del grupo que acabaría llamándose la Casa de Apollón, y luego un tiempo indeterminado entre esa reunión y su encuentro con Shorus, uno de los descendientes de Arrian, y el sexto individuo en llevar el título de Rey del Cielo. Vieja Europa estaba habitada principalmente por la subraza Homo antediluvianus, que abarcaba la mayoría de las principales civilizaciones de la época. Sin embargo, otras subrazas existieron simultáneamente, al igual que Homo neanderthalensis y Homo sapiens lo harían después del diluvio. Daeva. La mayor de estas subrazas era, con mucho, la de los daevitas, Homo sanguinus. Las tierras de los daevitas, llamadas Oriente Árido por los habitantes de Vieja Europa y simplemente Daeva para los daevitas, eran el hogar de muchos reinos independientes de daevitas en una región que se extendía desde la zona del Mar Negro hasta el noroeste de Indochina. Los Daeva eran una civilización notoriamente reservada, y sus interacciones con los habitantes de Vieja Europa parecían ser raramente pacíficas, aunque esto es probablemente más el resultado de las actitudes de estos últimos que las de los Daeva. A pesar de su secretismo, los Daeva llevaban un registro exhaustivo, y la información que ha sobrevivido para ser recuperada de SCP censurado ha revelado una cantidad significativa de su historia y cultura, incluyendo su historia con la entidad conocida como Doiveage y o el Rey Sanguino. Abaddon. Los relatos daevitas describen la zona situada directamente al sur de Vieja Europa, en lo que hoy es el norte de África, como una exuberante selva tropical, habitada por una raza de pueblos llamada Hombres Altos. No se sabe casi nada de esta zona, aparte de que era muy extensa. Un único relato de un erudito daevita señala que un grupo de mercaderes llegó a su ciudadela, habiendo partido de Abaddon, en esos altos bosques del oeste. Se cree que esta zona fue devastada, posiblemente debido al impacto de algún tipo de objeto celeste, durante el reinado del Rey del Cielo Olmos I.
En un tomo conservado por Setenauda Papadopoulos, un erudito de la corte señala que una estrella cayó del cielo al sur, y que el viento caliente y la ceniza cubrieron el reino durante la mayor parte de los 9 meses posteriores. Personas y grupos de interés. Los reyes del cielo. En su relato de la historia, se describe haber robado la corona de hierro de su padre Asen, un artefacto de gran poder, y haberla legado posteriormente a un individuo llamado Arrian el Viejo, un miembro de la tribu que vivía en Vieja Europa. Al hacerlo, le dio a Arrian el nombre de Apollón, o Rey de la Oscuridad, con la intención tanto de dar a la humanidad una herramienta con la que defenderse, como de restaurar a la humanidad a alguna semblanza de sus antiguas alturas. Sin embargo, aunque no existe una historia extensa de la casa de Apollón, se entiende bien en todos los relatos que los reyes del cielo, todos los cuales tomarían el nombre de Bon Apollón, eran una sociedad brutalista y monárquica que ejercía su considerable autoridad taumatológica para subyugar a los Daeva, los hombres largos del sur, y otras poblaciones de Homo antediluvianus. El primer individuo que adoptó el nombre de Rey del Cielo fue Idus I de Apollón, llamado así en la leyenda por haber matado a un dragón en combate singular. La traducción del texto escritos recopilados de Dol de Satar, obra que a su vez era una transcripción daevita de un escrito redactado por un escriba de la corte de Nilar II Bon Apollón, dice lo siguiente. El rey, que es el más excelso de los soberanos, me invitó a su corte para que me sentara a su lado y llevara un registro de sus reflexiones, tarea que me ha reportado un gran honor al hacerlo. Llegué al camino de Ulem, bajando desde Bolen, y fui recibido por el visir real del señor, al que llegué a conocer como Wilam de Umerpi. Me llevó a ver al señor Nilar, que aunque era anciano mostraba una gran resistencia y una mente aguda. El rey me sentó a su lado y se dirigió a mí con poca frecuencia, pero me habló largo y tendido de las historias de su juventud, muchas de las cuales había escrito en la corte de su padre el rey Idus VIII. Durante muchas horas disfruté de la compañía del señor de los ejércitos, pero al cabo de un tiempo se quedó callado y pareció reflexionar sobre sí mismo, antes de preguntarme si sabía por qué las buenas gentes de Europa y su amplio dominio le honraban llamándole rey sobre los cielos. Le dije que era porque su alcance se extendía más allá de los límites de la tierra, lo que le producía una gran alegría, pero desestimó la observación. Así habló él. Cuando era un niño, mi padre, el rey anterior a mí al que vuestro padre y vuestro padre antes que él sirvieron, me llevó a la torre más alta de Apollona y me pidió que llegara tan alto como pudiera. Lo hice y solo pude llegar hasta ahí, siendo pequeño de estatura como era. Me dijo que el alcance de un hombre termina en sus dedos, pero el alcance de un soberano no debe terminar. Me llevó a su cámara interior y me mostró los grandes cuadros de su padre, y del padre de su padre. Los nombró a todos, uno tras otro. Idus el quinto, conquistador de Minos, de quien se dice que robó una pluma del ala de Remiel, guardián de la tumba del sol. Sarrus el primero, que mató al rey loco e hizo hervir la sangre oscura. Jorei, el hijo de Loraxen, que se convirtió en la primera reina del cielo y navegó hacia los bosques oscuros donde ni siquiera los pequeños caminaban, para no volver jamás. Él los conocía a todos, y me dijo que yo también debía conocerlos algún día. Entonces me llevó al primero, y más antiguo. Estaba desgastado y curtido, y pasé algún tiempo intentando ver la cara de un hombre. Este es Idus el primero, dijo mi padre con cierta reverencia. Su alcance era el más lejano de todos los hombres, suficiente para golpear incluso el corazón de una bestia del cielo. Cuando la vieja Tiamat descendió para reclamar la corona de nuestra familia para sí misma, Idus no vaciló. Se levantó sobre un rayo y clavó su espada en el vientre de la bestia y la partió en dos. Así lo nombraron Rey del Cielo, y todos nosotros seguimos su ejemplo. Él habló. Algún día llevarás la corona que él llevó, y tu alcance debe ser como el suyo. Sin límites. Esta es la lección que aprendí de mi padre, y la lección que mi padre aprendió del suyo. Nada debe estar fuera de tu alcance. Si lo deseas, arrebátalo. Aunque algunos aspectos de esta historia son sin duda objeto de hipérbole y de muchos miles de años de traducción, sirve para ilustrar un aspecto muy importante de la casa de Apollón. Veían a cada gobernante sucesivo como una extensión del primer rey del cielo.
Los que no estaban a la altura de esas hazañas legendarias, ya fuera por la conquista, la cultura o la supresión de sus vecinos, eran considerados fracasados a los ojos de su sociedad. La Casa del Malidraut. La Casa de Malidraut, un gobierno daevita al este de Europa, fue un patriarcado poco tradicional, fundado por el rey Loco Moros y gobernado después por sus hijos Midas, Miguel y Metroc. Son, con mucho, los reinos daevitas más conocidos, y gran parte de su historia se ha conservado en SCP censurado, a diferencia de los tomos crípticos e inacabados de otras ciudades-estado daevitas. Se esperaba que los señores de la casa Malidraut gobernaran como hombres, aunque hubieran nacido mujeres. Uno de estos gobernantes fue el rey hechicero Relivine, nacido Relaea, bajo cuya tutela, y la de su alto magistrado, SCP-343 se convirtió en gran visir, antes de la destrucción de ese reino a manos de los hijos de la noche. Se dice que Relivine, junto con todos los que vivían en la ciudad central de Malidraut, desaparecieron repentinamente tras el mencionado ataque a la ciudadela del alto magistrado. Aunque SCP-343 había creído originalmente que habían sido asesinados, las pruebas recogidas en SCP censurado desacreditan esta teoría. Dominio de las hadas. Poco se sabe de la cultura feérica, aparte de lo registrado por los comerciantes que frecuentaban el pequeño asentamiento de Ferrin en la costa del dominio feérico. A través de estas interacciones se supo que existía una jerarquía dentro de las hadas, con una especie de emperador o regente que actuaba como conducto divino para los dioses de las hadas, y una gobernación poco estricta de su tierra que recaía en varios primogénitos, príncipes y princesas. Debido a un catastrófico fallo nomenclativo en el tiempo transcurrido desde estos acontecimientos, los nombres de esos individuos se han perdido por completo. Rey de la Noche. Aunque se sabe excepcionalmente poco del mundo de las hadas, es mucha más información que la que existe de los hijos de la noche. Los niños, e intrusos, como los llamaban a menudo hombres y hadas, no tenían historia escrita ni tradición oral, y su principal matriarca divina buscaba activamente las historias de otras civilizaciones para aniquilarlas por completo. Aunque el testimonio de SCP-343 indica que los hijos de la noche eran incapaces de crear un complejo cultural estable, la información obtenida de SCP censurado indica lo contrario. Ahora se cree que los hijos de la noche, aunque no tienen una historia registrada de la que hablar, son capaces de interactuar con una especie de conciencia colectiva metafísica de la que se puede obtener cierta información. El único caso en el que se ha observado esto, SCP censurado, se ha referido a esta conciencia como el último rey de la noche. El acceso a más información sobre este fenómeno está por llegar. Entidades de interés principal. Los demonios primordiales. Los demonios primordiales son 4 entidades con diversas capacidades anómalas que se cree que en su día fueron guerreros humanos al servicio de los antiguos reyes del cielo de la casa Apollón, una familia real antediluviana que controlaba gran parte de la Europa moderna, el norte de África y el noroeste de Asia. La transformación de estos individuos en sus formas actuales se atribuye en gran medida a la influencia taumatológica de una entidad poco conocida, descrita en los textos supervivientes como una princesa hada, que actualmente está contenida por la coalición oculta global dentro de la plataforma de contención Norseguard en el Mar del Norte. Gran parte de la información recopilada por el proyecto Paragon en relación con estas 4 entidades proviene de una colección de textos y artefactos antiguos que forman parte de la colección de Connington, una colección de objetos paranaturales reunida por Winston Connington a finales del siglo XVIII. El demonio Laire, SCP-2254. Uno de los 4 caballeros legendarios al servicio del Rey del Cielo Sarrus VIII von Apollón. Suele ser representado como el más joven del grupo. Se le considera apasionado e impulsivo, y se le asocia con la estación de la primavera. La parábola de las bendiciones del Señor describe cómo Laire, o el caballero de ojos ardientes en el texto, fue llamado al servicio de Sarrus VIII después de que matara a un gigante que había estado asolando una aldea donde residía una de las hijas bastardas del rey. El texto dice: el ingenio del caballero de los ojos ardientes era tan rápido como el curso de su espada, y no menos mortal.
Se cree que SCP-2254 ha sido afectado por una maldición originada por la entidad Eros, concretamente, una maldición de lujuria. Al comentar la transformación del caballero en SCP-2254, un ministro local de la Ciudadela del Aire cuenta lo siguiente. El Señor de las Espadas toma muchas amantes, pero el veneno es su pozo y de su interior se desborda la lujuria. Ningún hombre, mujer o bestia que se acerca a su fortaleza está a salvo de sus deseos, y toma lo que quiere. El último texto que hace referencia al aire es el Paranalium, en el que el demonio aire, ahora transformado, es marcado con un símbolo arcano en forma de corazón y expulsado por los guerreros del reino de Ulem. El demonio Lancelot, SCP-4840-B. Uno de los 4 caballeros legendarios al servicio del Rey del Cielo Sarrus VIII o Napoleón. Representado como el más grande físicamente de los 4 caballeros, y descrito como imperial, despiadado y dominante, Lancelot está asociado con la estación del verano. El relato de los 7 siervos de Delm describe así al caballero Lancelot. La sala se quedó entonces quieta cuando los cuernos del emisario del Señor sonaron más allá de nuestra puerta. Y las abrimos de par en par, a través de las cuales caminó el mayor comandante del Shatterchrist. Era más alto que cualquier otro hombre que haya visto, y su mirada era como el calor del sol. Cada uno de los 4 caballeros se describe en el texto como capaz con un armamento primario diferente. La espada del aire, la lanza de Héctor, el bastón de Ogier y la maza de Lancelot. Atada a su ancha espalda había un largo y terrible bastón negro, su metal forjado con rostros retorcidos y manos extendidas como si suplicaran, sobre el que se colocaban 8 púas de hierro, encostradas y ensangrentadas por la batalla en el camino. Esta maza era la Ritercas, el martillo de la furia del Señor, y el hombre que la portaba apenas podía llamarse hombre. Era más bien un titán de la antigüedad. Se llamaba Lancelot, y en su presencia ninguna criatura se atrevía a moverse, por miedo a que sus terribles ojos cayeran sobre ella. SCP-4840-B fue afectado por la maldición de ira. Según los registros daevitas, fue visto por última vez en el mundo de los hombres huyendo hacia el noreste, labrando un sendero de destrucción a su paso de 1 milla de ancho. SCP-4840-A, Set, indica que la hora demonio Lancelot llegó a la ciudad de Audapaupadopolis, abandonada desde hace tiempo, y la habría destruido si no fuera por los esfuerzos de otros 3 seres legendarios. El dragón Barata, el señor del mar Arcturus y el hechicero Daeva Relivine. El resultado de su enfrentamiento fue la muerte de Barata, al que se llama el último de los antiguos dragones, la presunta muerte de SCP-4840-B y la desaparición de las otras 2 figuras. SCP-4840-B permanece en el lugar donde cayó, en la cima del ahora arruinado templo del atardecer en Audapaupadopolis. El demonio Héctor, SCP-6666. Uno de los 4 caballeros legendarios al servicio del Rey del Cielo Sarrus VIII o Napoleón. A menudo se le representa como el más venerado de los 4 caballeros, y se le describe como leal, decidido e inquebrantable. Se asocia con la estación del otoño. Los textos antiguos describen a Héctor como un hombre leal a su soberano, hasta el punto de llegar a la obsesión. Una traducción daevita dice: aunque cada una trató de complacerlo, las esposas de Héctor estaban alejadas de los ojos del Señor de las Lanzas. Aunque estaban ante él, solo veía a su rey, Señor de los cielos y de la tierra. Héctor seguiría siendo leal incluso después de ser expulsado de la casa de Apollón por el hijo de Sarrus VIII, Sarrus IX, que le encomendó la tarea de destruir el corazón de la maldición feérica en el reino de Apollón. Esto le llevaría a SCP-6666, un dios feérico muerto adorado por los hijos de la noche. Se teoriza que, reconociendo el peligro del gran diluvio, la ciudad de los hijos fue llevada bajo tierra para protegerlos hasta que las aguas retrocedieran. Cuando Héctor cruzó el mar creciente y descubrió lo que había sucedido, exigió a la pavorosa Titania que le concediera un deseo. Se cree que el resultado de este deseo es la nube de polen denso y tóxico que cubre el suelo del espacio de la caverna subterránea de SCP-6666, y que mantiene inertes a los hijos de la noche.
El demonio Héctor es conocido como el demonio de la angustia, aunque actualmente no se sabe si la traducción se refiere a la angustia física o mental. El demonio Ogier, SCP, redactado. Uno de los 4 caballeros legendarios al servicio del Rey del Cielo Sarrus VIII von Apollyon. A menudo se le representa como el más pequeño de los 4 caballeros, y se le describe como misterioso, pensativo y melancólico. Se le asocia con la estación del invierno. Próximamente, se publicará más información al respecto. Consulte SCP censurado para obtener más información. Las 3 grandes blasfemias. Las 3 grandes blasfemias son poderosas entidades de origen taumatológico que surgieron cerca del final del período antediluviano de la historia humana como resultado de una maldición lanzada por la entidad Eros, una princesa hada cuyo cadáver momificado está actualmente contenido por la coalición oculta global. Estas entidades, designadas colectivamente como SCP-4812, se conocen generalmente como la blasfemia menor, mayor y final. SCP-4812-E, el restrictor blasfemo. La blasfemia menor. Un gran constructo humanoide compuesto enteramente de metal que actúa como un disipador casi perfecto. La entidad fue llamada Binubinex por los eruditos reales, y se describe en algunas traducciones como una maldición sobre la casa de Apollyon específicamente, en comparación con las maldiciones más generales de la blasfemia mayor y final. Se dice que Binubinex encontró y mató a la joven hija de Sarrus IX, probablemente congelándola hasta la muerte, antes de ser finalmente vencido por el propio Apollyon. Curiosamente, el relato de un archivista real de la corte de Apollyon describe al rey matando al Binubinex con una lanza impia, en sextos capítulos del reinado del rey Sarrus IX de Apollyon. El rey tomó sobre sí la lanza de los no creyentes y descendió hacia el Binubinex, y con nada más que la piel de mamut entre él y el frío infinito clavó esa lanza sagrada en el Binubinex y lo arrojó al corazón ardiente de la tierra. La lanza impía, o en algunas traducciones la lanza de los no creyentes, es un arma de considerable poder antitumatológico atribuida a Adam Melasen, el primer hombre. Sin embargo, Set, SCP-4840-A, ha confirmado que dicha arma nunca cayó en manos de los hombres, ya que la original fue destruida junto con su propietario cuando Asem fue destruido por los Hijos de la Noche durante la caída de Audapaupadópolis. Por ello, es probable que existiera una tradición dentro de la casa de Apollyon de llamar a ciertas armas lanza impía, ya sea como homenaje o en un intento de usurpar la autoridad del original. SCP-4812-K, la inexorabilidad blasfema. La blasfemia mayor. Una entidad insectoide colosal cubierta de una quitina reflectante impermeable, que se parece vagamente a un escorpión alado con cara de hombre. En las traducciones daevitas, 4812-K se llama la Menellant, y se dice que fue la primera de las blasfemias descubiertas cuando los ejércitos de Sarrus VIII regresaron del dominio de las hadas al otro lado del mar. Se dice que Laire fue el primero en describir a la Menellant, pero su relación con el caballero Lancelot es quizás la historia más interesante. En muchos textos, el Lamenellant se utiliza indistintamente con la palabra Lankelt, o Lancelot, lo que llevó a los investigadores a creer que el texto se refería a la misma entidad 2 veces. Sin embargo, ahora se cree que esta discrepancia se debe a que al Lamenellant se le atribuye la seducción de Lancelot y su eventual transfiguración, mientras que la verdad esto es desconocida y probablemente imposible de conocer. A pesar de ello, muchas traducciones parecen dar a entender que en la época se creía que Lancelot había ido a enfrentarse a Lamenellant y, al no conseguirlo, había sido corrompido por su malicia. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Lamenellant probablemente pretendía ser una maldición sobre el dominio de los hombres en general, probablemente toda Europa, y teniendo en cuenta que la mayoría de los relatos sobre el Lamenellant se atribuyen a eruditos daevitas en regiones daevitas, no es descabellado suponer que el Lamenellant fue alejado de vieja Europa por Lancelot, hacia Daeva, antes de que el caballero finalmente sucumbiera a la maldición. SCP-4812-K es la única de las blasfemias actualmente no contenida. Se cree que los patrones de vuelo de SCP-4812-K
física indican que la criatura está buscando a la entidad Eros, probablemente debido a la relación de ese ser con SCP-4812-S. SCP-4812-S, la oscuridad blasfema. La blasfemia final. Descrito por el antiguo historiador Tornol de Jire como la mayor de las tres blasfemias, SCP-4812-S es una entidad grande y amorfa que se encuentra en una caverna subterránea cerca de Alès, Francia. Aunque SCP-4812-S ha permanecido casi totalmente inerte durante su contención, las pruebas históricas sugieren que SCP-4812-S puede haber sido el único responsable de la destrucción de Alta Apollona, la capital del reino de Sarrus IX, y de la muerte del último rey del cielo en persona. Llamado el último enemigo del hombre, SCP-4812-S provoca la muerte casi inmediata de cualquier criatura viva que lo observe directamente, o de cualquier parte de su cuerpo. La naturaleza de SCP-4812-S ha dejado perplejos a los investigadores de la Fundación desde su descubrimiento. Sin embargo, las traducciones adicionales recuperadas del sitio SCP censurado indican que, mientras que el Amenyant y el Binubinek son ciertamente demonios feéricos de considerable poder, Yash es con toda probabilidad un aspecto de, o en sí mismo completamente, un antiguo dios feérico. Una traducción de un marinero de un barco comercial de Westerne se menciona en su diario una conversación entre un capitán y un hada. Nota. El texto recuperado es una traducción, y muy fragmentada. Hugo murió en el viaje, habiendo sido golpeado en la cabeza durante una tormenta 3 noches atrás. Pregunté a la gente pequeña si permitirían a la tripulación enterrar. Se les negó el derecho a enterrar a los muertos. El señor del barco insistió en que lleváramos a cabo el rito funerario para Hugo, para su esposa de vuelta en Ola. La gente rara exigió enviarlo al mar, no para ser enterrado en la tierra en la fosa de la tumba abajo en el punto más profundo, cuando el cuerpo se convierte en miasma de la tierra. Allí en el limo se pudre. Yash no se atreven a invitarlo a su orilla. Hago una oración de seguridad sobre nosotros, y luego hice que Hugo fuera empujado al mar. Cataclismo natural mundial que se cree que tuvo lugar hace entre 400 y 500.000 años. Se desconoce la causa exacta de la inundación. El análisis de la radiación de Unes de fondo en lugares del suroeste de los Andes bolivianos indica que hubo un cambio repentino y considerable de la realidad local que tuvo lugar entre 900 y 400.000 años atrás, aunque se desconoce si este acontecimiento está directamente relacionado con la inundación cataclísmica. Las pruebas geológicas sugieren que, durante un período de aproximadamente 10 años, el nivel global del mar subió entre 1.3 y 2.8 kilómetros como resultado de un diluvio paranatural ininterrumpido. Se cree que este acontecimiento tuvo un efecto profundo y perjudicial para la mayor parte de la vida en la Tierra. Todos los seres vivos que no eran aptos para vivir bajo el agua, o que no se refugiaron en terrenos más altos, murieron inevitablemente por la subida del agua. Algunos bosques del viejo mundo fueron capaces de aclimatarse a su nuevo entorno, aunque se cree que esto puede haber sido el resultado de la influencia taumatológica de entidades que eran más frecuentes en la Tierra en ese momento. El resto de la ecología, tanto la flora como la fauna, habría quedado totalmente devastada por el suceso. Cualquier civilización humana fue aniquilada por este evento, y cuando las aguas de la inundación retrocedieron, los focos restantes de habitación humana fueron más o menos reducidos a un estado de cazador-recolector. Se cree que este drástico declive en el estado de la civilización humana en su conjunto no es totalmente un resultado del diluvio. SCP-4840 ha reconocido que tras la catástrofe, comenzó a introducir un poderoso efecto antimemético global de su propia creación para aprovechar la naturaleza catastrófica del diluvio y neutralizar la capacidad de la humanidad para recordar ciertos aspectos de su pasado. Aunque probablemente esto tuvo el efecto deseado de apartar a la humanidad del recuerdo de su pasado violento y taumatológicamente activo, tuvo el efecto secundario no deseado de reducir a la mayoría de los humanos a un estado casi subhumano.
El período posterior a la inundación vio el surgimiento de la vida humana casi moderna en África y la media luna fértil, mientras que los humanos más directamente afectados que sobrevivieron en Europa, Homo neanderthalensis, se convirtieron en una población tecnológica y culturalmente inteligente pero genéticamente alterada, que finalmente se asimiló con el Homo sapiens más moderno o se extinguió por completo.